Bienvenidos sean amantes del terror. En esta ocasión les traigo la conclusión de la historia. Esta mañana las puertas de nuestro complejo de apartamentos fueron soldadas por dentro. Comienzo a pensar que fue una buena idea. Ahora mismo apenas si tengo suficiente fuerza como para escribir. Y mis recuerdos de los eventos que sucedieron hace una semana siguen algo difusos. Pero digamos una cosa. Sigo aquí, aún dentro de este maldito edificio, más débil que nunca. Maxim no estaba bromeando sobre quemar las escaleras. Otros y yo intentamos convencerlo de que no lo hiciera. Le recordamos que podríamos incendiarnos nosotros también, que había por lo menos 2 personas inocentes ahí, uno de los cuales era un joven que no podría escapar. Pero nada de eso le importó. Solo tenemos que iniciar un fuego lo suficientemente grande como para hacer que suban al techo, dijo asintiendo maniáticamente a sus propias palabras. Los estaremos esperando ahí, y una vez salgan, hizo señas con la mano de cortar el cuello. Luego de eso, apagamos el fuego. Puedes intentarlo, le recordé. El fuego no es una broma, quién sabe qué tanto pueda crecer. Bueno, haremos lo mejor que podamos, me aseguró en un tono impaciente. Pero yo no iba a dejarlo pasar. ¿Y qué hay del soldador y su hijo?, le recordé. Solo son prisioneros ahí y no podrán escapar del fuego o del humo. ¿Estás dispuesto a quemarlos vivos? Lo miré a los ojos, intentando que la culpa lo hiciera abandonar su idea. Pero Maxim no apartó la mirada. En su lugar, me miró directo a los ojos y pude ver las llamas de su ira acrecentarse. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que solo son prisioneros? ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué fabricaron una puerta enrejada tan conveniente para ellos, ¿Por qué nos encerraron aquí? Por su hijo, traté de explicar, pero Maxim me detuvo antes que pudiera terminar. No, eso es solo lo que dice. Y personalmente, pienso que es pura mierda. No tenía por qué encerrarnos a todos aquí, ¿verdad? Pudo simplemente quedarse en su apartamento y eso sería todo. Así que a menos que tengas un mejor plan, vamos a hacerlo a mi manera, dijo, antes de darse la vuelta para irse. De hecho lo tengo. Hablé a sus espaldas. Se giró y asintió para que continuara hablando. Mi plan era una locura y era potencialmente peligroso, más incluso que el que Maxim estaba ofreciendo, y mucho más complicado. Pero con mi plan, la amenaza sería contenida, mientras que la solución de Maxim era básicamente quemarnos a todos. Así que, después de escuchar mi propuesta, él accedió a llevarla a cabo. Por lo menos, aún podemos quemarlo todo si tu plan falla, gruñó. Empieza esta noche. Yo encontraré algunos hombres para que te apoyen. Si tu plan no da frutos para el amanecer, haremos el mío. Estaba demasiado ansioso como para empezar por mi cuenta, así que decidí pasar el resto del día con Natasha. Su apartamento estaba a reventar. Algunas mujeres ayudaban a atender al anciano. Él estaba respirando pesadamente y su rostro estaba muy pálido, pero su sangrado se había detenido y estaba consciente una vez más. Joven, gracias, dijo mientras hacía una mueca. Era obvio que hablar le causaba mucho dolor. Yo no hice nada, le dije, y francamente esa era la verdad. El anciano simplemente estaba demasiado confundido como para darse cuenta de qué pasó, que lo había abandonado a él y que había ido por Natasha. Ni siquiera me molesté en pedir ayuda, pero simplemente me sonrió. Tan modesto.
Acuéstese y no malgaste sus fuerzas, le dijo una de las mujeres. Está demasiado débil para eso. No prestó atención a sus palabras. Discúlpeme, joven, susurró débilmente. Y todos ustedes también. Lo siento. Fue arrogancia nuestra esperar cualquier otra cosa. Está delirando, no le presten atención a sus palabras. Una de las ancianas nos advirtió a Natasha y a mí. Gracias, pero por primera vez en mi vida estoy cuerdo. El hombre negó con cierto grado de irritación antes de gesticular muecas de dolor. Escuchen, se volvió para mirarme. No hay excusa para lo que hemos hecho. Eran tiempos difíciles, el mundo entero era nuestro enemigo, pero de todos modos pensamos que habíamos fallado, pero estábamos pensando a escala global. Solo estábamos pensando en ellos, como si fueran armas que podíamos apuntar al enemigo. Nunca pensamos que serían tan efectivos contra los civiles, contra nuestra propia gente si llegaran a escapar. Los subestimamos. Pensamos que ya habían desaparecido. Deja de divagar, viejo tonto. Y ustedes dos, largo, nos dijo la anciana a Natasha y a mí. ¿No ven que lo están alterando? Necesitamos que descanse. Este es mi apartamento. Natasha se quejó, pero la mujer le frunció el ceño. Ya podrás volver mañana. Vete con tu novio al suyo, dijo apuntándome con la cabeza. Él no es... De acuerdo. Natasha se rindió, viendo que no había objeto en discutir. Le señalé la puerta con la cabeza y ella asintió. Y entonces salimos de ahí. Escuchen mis palabras. Habrá más. Necesitan marcharse mientras aún puedan, o los pisotearán junto con todos los demás. Las últimas palabras del hombre sonaron como una ominosa advertencia. Fue a mitad de la noche que comenzamos a ejecutar mi plan. Lo primero que necesitábamos era la carnada. Fue difícil conseguir una pieza de carne. Nadie quería compartir. Y cuando escucharon para qué la queríamos, giraban sus dedos sobre sus sienes para hacernos saber lo que pensaban de nuestra idea. Pero después de algunas horas de indagar, finalmente encontramos lo que habíamos estado buscando. Y entonces era hora de la siguiente parte del plan. Trajimos la carne al sótano con nosotros y nos dirigimos a la puerta más alejada, aquella que llevaba a la escalera que Maxim estaba tan determinado a hacer arder. La puerta debe haber estado cerrada con candado del lado opuesto, pero era vieja y de madera. Había forma de pasar por ella. El truco era hacerlo completamente en silencio. Pasamos unas 3 horas intentando taladrar la madera con un berbiquí, un antiguo taladro manual que tomamos prestado de un viejo carpintero, haciéndolo girar una vuelta a la vez, escuchando en todo momento los ruidos del otro lado. En el completo silencio podíamos escuchar a los matones que estaban de guardia bebiendo y hablando, y la nauseabunda voz ronca de sus cantos que acompañaban la música que estaban escuchando sigue haciendo eco en mis oídos. Pero en cualquier momento la música podría detenerse y su tono podría cambiar de alegre a preocupado, lo cual significaría una sola cosa: nos habían descubierto. A lo largo de nuestra operación solo podía pensar en una cosa: nuestro fracaso significaría la muerte del soldador, incluso si podíamos de alguna manera milagrosa recuperar sus herramientas de las cenizas. El precio a pagar era demasiado. Después de 2 horas, el taladro de mano finalmente alcanzó el clavo que sostenía la bisagra de la cerradura en su lugar, y pasamos la siguiente hora trabajando a su alrededor, intentando hacer el agujero más grande, hasta que finalmente el clavo se separó de la madera. La cerradura estaba ahora colgando del marco de la puerta y ésta podía abrirse. Me quité las botas y entré por la escalera.
De ahí en adelante estaría por mi cuenta. Tenía sentido que fuera yo quien corriera todo el riesgo. Después de todo, fue idea mía. Los hombres estaban un piso por encima de mí. Ahora podía escucharlos con perfecta claridad. Un mal paso, un ruido, y ellos vendrían corriendo por mí. Era momento de la mayor apuesta de mi vida. Estiré la mano hacia una de las puertas. Estaba inseguro, por supuesto. ¿Por qué se molestarían en cerrarla si la abandonaron? Sabían que el primer piso era peligroso. Sabían que el simio podía romper los barrotes de las ventanas. Y yo también lo sabía. Me dirigí hacia la cocina. Abrí la ventana y puse el trozo de carne en el piso. Entonces, cuidadosamente tomé un cuchillo del cajón. Corté mi palma izquierda hasta sangrar un poco, dejando caer unas gotas sobre el trozo de carne. El plan ahora estaba en marcha. No sabía qué tan bueno era el olfato del simio, pero aposté todo a que para el amanecer estaría lo suficientemente tentado como para romper los barrotes y entrar a la escalera, donde prontamente se desharía de todos los bandidos. Tenía la esperanza de que el viejo soldador tuviese la sensatez de cerrar la puerta antes de que eso pasara. Puse la vista en mi trampa una última vez. Me dirigí entonces a la salida, asegurándome de dejar la puerta abierta. De esa forma, la criatura encontraría una forma de salir del apartamento por su cuenta, o los bandidos la escucharían entrar, en cuyo caso vendrían a revisar qué fue lo que pasó y la atraerían a ellos. Me dirigía ahora a la puerta del sótano, solo para encontrarla abierta de par en par. El martillo, los clavos y las piezas de muebles que planeábamos usar como tablas para hacer una barricada en la puerta después estaban tendidos en el suelo, abandonados. Raro, fue todo lo que pude pensar antes de darme la vuelta y salir corriendo. Las ventanas. Las pequeñas ventanas alineadas a los lados del sótano eran una forma sencilla para que el trepador pudiera entrar. Jamás lo habíamos visto, así que no teníamos idea de si era capaz de escabullirse. Y ahora estaba ahí, arrebatándome la seguridad y encerrándome entre la espada y la pared, y se acercaba velozmente. No tenía mucho tiempo que perder. Tenía dos opciones: correr de vuelta al apartamento que acababa de abandonar, donde la carnada estaba esperando por el simio, o correr escaleras arriba hacia los bandidos, esperando que sus habilidades para disparar no fueran buenas. Elegí la segunda opción. En una crisis, los primates siempre buscan una posición elevada o moverse hacia sus semejantes, y seguí ese instinto que estaba enterrado en lo profundo de mi psique y que resurgió en ese momento de necesidad. Los hombres estaban tan ebrios y sorprendidos por mi súbita aparición que ninguno tomó su pistola. Solo me vieron con ojos sorprendidos mientras pasaba corriendo entre ellos hacia el tercer piso, hacia el apartamento 73. ¡Abra!, grité mientras comenzaba a golpear furiosamente la puerta. ¡Soy el amigo de Natasha! ¡Abra! Un piso por debajo de mí, los hombres gritaron llenos de terror. Uno de los gritos se interrumpió por un par de poderosas quijadas, o serían mandíbulas, que aplastaron la garganta del hombre. Un segundo después escuché los disparos. Los hombres de arriba, aquellos que cuidaban el cuarto piso, comenzaron a correr hacia abajo para ver qué era lo que sucedía. Podía escuchar sus apresurados pasos. En un segundo estarían doblando la esquina y me encontrarían, intentando entrar en el apartamento de su prisionero más importante. Las llaves tintinearon y la puerta súbitamente cedió. Salté a un lado para permitir que se abriera y vi al anciano dentro, rostro arrugado, ojos anchos. ¿Quién carajo eres?, escuché justo por detrás de mí. Estaba en un solo tramo de escaleras de distancia. Empujé al viejo a un lado y salté a su apartamento, cerrando la puerta detrás de mí, y escuché. Pasaron por la puerta corriendo. Había asuntos más importantes de los que ocuparse en el piso de abajo. Soy el amigo de Natasha y he venido a rescatarlo. Traiga su sierra de metal o soplete o lo que tenga y vámonos.
dije apresuradamente. Pero yo... Trató de interrumpirme, pero le detuve con un gesto. Yo me llevaré cargando a su hijo, no se preocupe por eso. Ya no tengo el soplete, dijo. Negué con la cabeza, no podía haber escuchado bien. ¿Qué? Le pregunté. Se me acabó el gas. Lo usé todo para cortar los barandales de la reja del techo, explicó. Entonces no tiene nada para cortar el metal, le interrogué. Parecía imposible. No, esto no puede ser. Se encogió de hombros. Me temo que no. Pero le dijo a Natalia que tenía las herramientas. Le grité. Las tengo, pero son inútiles. Yo solo quería salvar a mi hijo, explicó, apuntando a la puerta de la siguiente habitación. Yo solo quería que alguien lo sacara de aquí. No tenía las herramientas. Mi misión por él no tenía sentido. Me deslicé hasta el suelo, apoyándome contra la puerta, sujetando mi cabeza. Pasé varios minutos así, escuchando a los ruidos de afuera. Los hombres se apresuraban a volver al cuarto piso, disparando a su perseguidor. Y luego de otros minutos, los sonidos de lucha en la parte de arriba se detuvieron. Tenía que salir de ahí. No tenía motivo para quedarme allí por más tiempo. Si alguno de los bandidos lograba sobrevivir, vendrían a ver quién era yo. Abrí la puerta. Espera, ¿te vas a ir? Pero no puedo cargarlo sin ti. El anciano me suplicó. Por favor, yo solo... Salí caminando y cerré la puerta detrás de mí. Regresé al sótano cuidadosamente y, sin embargo, al mismo tiempo ya no podía sentir nada de miedo. Todo parecía inútil en ese momento. 2 semanas había guardado la ilusión de que podría salir por las alcantarillas y ahora había perdido toda la esperanza. El segundo piso tenía 2 cadáveres en él, uno aún aferrado a una pistola. No estaba pensando en mi supervivencia en ese momento, pero pensé que podría ser útil en un futuro. Tomé el arma y tiré de ella, solo para darme cuenta que quien la sostenía aún no estaba muerto. El hombre que daba por muerto abrió sus ojos para mirarme. Estaba demasiado débil como para articular palabras, pero tenía la fuerza suficiente para fruncir el ceño. Me reconoció. Sabía que había sido yo quien dejó entrar al trepador. Un disparo estalló y caí rodando por las escaleras aferrándome a mi costado. El dolor instantáneamente me regresó a la realidad. Mis instintos de supervivencia volvieron a funcionar. Quería vivir sin importar cuán terrible luciera mi futuro. ¿Y qué si el trepador lo escuchó? ¿Y qué si alguna otra cosa lo escuchó? Estoy perdiendo sangre, tengo que darme prisa. Mi cerebro estaba produciendo un pensamiento tras otro. Descendí hasta el sótano apretando mi herida. Apenas podía ver en las tinieblas, pero afortunadamente estaba a solas en ese lugar. Tiré de la manija de la puerta que daba a mis escaleras. Nada. Jalé una vez más. Seguía sin ceder. No es que estuviera demasiado débil para abrirla. Estaba cerrada. Miré de nuevo a las ventanas enmarcando el muro y golpeé la puerta. Estaba demasiado asustado como para gritar que alguien abriera. Llamé una vez más y escuché algunos ruidos, pero no venían del otro lado de la puerta. Venían del apartamento donde había dejado la carnada. Al parecer, el simio finalmente lo había tomado. Escuché su rugido, escuché el ruido de los barrotes cuando los arrancaba del muro y me estremecí. No tenía a dónde correr, estaba acorralado. Si podía oler la sangre que había en mí, podía sentir mi palma llena de sangre y había probablemente un rastro de gotas sanguinolentas detrás de mí. Mi única esperanza era que lo atrajera el baño de sangre en el segundo piso. Me senté cerca de la puerta y cerré los ojos. No tiene sentido seguir alerta. Si acaso, tenía que asegurarme de hacer la menor cantidad de ruido posible. Los ruidos comenzaban a silenciarse. Lo último que escuché fueron sus pisadas cuando entró a las escaleras y cómo olisqueaba el aire. Ahí fue donde me encontraron en la mañana, tirado inconsciente por la pérdida de sangre al lado de la puerta.
Afortunadamente, alguien me había encontrado antes de que muriera de hipotermia. De otro modo, no estarían escuchando esto. A lo largo de la última semana me encontraba tratando de recuperar fuerzas. Natasha me estaba cuidando y por fortuna encontró penicilina en algún lugar. Así que no tenía que preocuparme por las infecciones. Eso sí, me afectó mucho el sistema digestivo, lo cual no era precisamente lo ideal en mi situación. La bala me atravesó limpiamente. Aunque tenía 2 heridas, por lo menos no tuvieron que sacármela. Empezaba a recuperar mis fuerzas poco a poco, pero con nuestro limitado recurso de comida era bastante difícil. De hecho, vamos a quedarnos sin comida en algunos días. Los inquilinos reunieron toda su comida y empezaron a racionarla. Es un avance sorprendente, sin duda, pero muy pronto no quedará nada. Escuché que algunos hombres iban a intentar saquear algunas tiendas cercanas. No todos regresaron. Esperaban que una vez me recuperara me les uniría. No puedo oponerme a eso. Después de todo, me han estado alimentando durante toda la semana. Pero no puedo dejar de pensar que necesitamos salir. Una vez la comida se acabe, estaremos demasiado débiles para hacerlo. Así que la próxima actualización seguramente sea la última. Fin de la 6ª parte. Lamento no haberles escrito en tanto tiempo. Es que simplemente parecía completamente inútil. Pero creo que tengo que despedirme. Sería descortés de mi parte no hacerlo. Poco a poco estoy volviendo a caminar. Mis fuerzas han comenzado a regresar muy lentamente, gota a gota. Con mi empobrecida dieta, mi cuerpo ha recurrido a canibalizar algo de tejido muscular para poder curar la herida. Va a dejar una fea cicatriz también. Ahora mismo tengo un agujero en mi costado completamente lleno de tejido cicatricial. No puedo evitar estarlo picando con mi dedo todo el tiempo, a pesar de que es asqueroso. Por supuesto, no voy a poder ir a ninguna expedición para saquear comida en este estado. Puede que sea capaz de bajar por la cuerda, pero no de escalar de vuelta mientras cargo docenas de kilos de comida conmigo. Eso es simplemente imposible. Se repetiría el destino del anciano que no pudo volver adentro. Así que durante la semana pasada he permanecido tirado en el apartamento de Natasha. Supongo que se ha convertido en una especie de hospital. Ella se encarga de cuidarme a mí y al anciano. Una patata hervida por día para cada uno. Ha estado hirviéndolas en la misma olla con agua. Dice que será una buena sopa cuando se acabe todo lo demás. Maxim y otros hombres intentaron saquear las tiendas de la cercanía, pero cada expedición se vuelve más difícil que la anterior. Más que nada porque la mitad de las veces alguien no regresa. Se llevaron las armas que encontraron en el escondite de los bandidos, pero por lo que he oído, no sirven de mucho, y los disparos usualmente solo significan que alguien está viviendo sus últimos momentos lleno de terror. No escucho mucho sobre lo que pasa afuera, además de algunos rumores. Antes estaba encerrado en el complejo de apartamentos, pero ahora se siente como si el peligro se echara tras el umbral de la puerta, tras las ventanas. Se siente como si mi fortaleza, que solía abarcar todo el edificio, se hubiera encogido hasta tomar el tamaño del apartamento de Natasha. Con mi movilidad restringida no puedo sentirme a salvo fuera de su apartamento. Casi se nos termina la comida y puedo oír a la gente discutir entre ellos cada vez más. Parece ser que conducirá a algo desagradable. Y en cada ocasión que Natasha sale de su apartamento, tengo miedo que no vaya a regresar. Dice que afuera están pasando cosas demenciales, cosas que apenas hace un mes o quizá 2 semanas harían que se me erizara el cabello. Pero ahora simplemente estoy demasiado cansado y exhausto de toda esta mierda como para reaccionar. Siento que ese mismo sentimiento ocurre en todos en el edificio.
Natasha dice que una misteriosa figura humanoide ha sido avistada justo en la frontera del bosque. Les hizo señas a los vigías para que lo siguieran y desapareció en el bosque. Parece imposible que se trate de algún superviviente. El otro día, los inquilinos de uno de los apartamentos comenzaron a gritar que las voces en sus cabezas hablaban demasiado fuerte. Si se tratara únicamente de una persona, habría creído que solo era la locura apoderándose de uno de ellos. Pero los tres, eso no parecía ser tan probable. Y hace algunas noches, todos despertamos al escuchar la estampida. Cientos de patas se abalanzaban desde el bosque, pasando por nuestra casa y dirigiéndose al pueblo. Podía sentir el edificio temblando por las vibraciones que sus poderosos pies enviaban al suelo. Y los gritos de muchas bestias se entremezclaban juntas, hasta el punto de no poder saber cuál ya había escuchado antes. Nadie se atrevió a mirar por la ventana. Todos estábamos esperando a que todos pasaran y nos dejaran continuar con nuestras inútiles vidas. Después de que pasaron, pudimos escuchar los disparos estallar en la distancia durante el resto del día. El rugir de los disparos hizo que el hombre se agitara. Nunca pude hacerle hablar más que un par de oraciones coherentes. Al parecer, el desgaste físico de su cuerpo, aunado a la culpa que sentía por lo que sea que fuera, lo hizo perder la razón poco a poco. Hablaba de un lugar lejos, en el bosque. Seguía confundiendo las cosas, así que no estoy del todo seguro sobre qué era. En algunas historias era un pueblo, y en otras una base en el bosque. A veces un laboratorio, y a veces un sitio de excavación arqueológico, supuestamente construido por los soviéticos, y ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Pero de entre todas sus historias, una palabra siempre emergía: la puerta. Él había trabajado ahí como interno. Decía que todo el pueblo había sido construido por los soviéticos precisamente por esa ubicación. Era un pueblo cerrado, uno que no aparece en ningún mapa, incluso en los secretos. Nuestro pueblo era el lugar donde todos los científicos y el personal vivía. Dijo que obtuvo su apartamento del gobierno cuando se le asignó al proyecto y estaba muy orgulloso de ser propietario de una casa a tan corta edad. Sea lo que sea que estaban haciendo allá, los altos mandos terminaron decepcionados con los resultados. Así que el proyecto fue cerrado y el pueblo desclasificado, incluso antes de la caída de la Unión Soviética. Dijo que había olvidado todo lo que había visto ahí hasta hace un mes. Pero ahora, a pesar de las décadas de abandono, algo estaba sucediendo de nuevo en ese lugar. Algo que desató las hordas de esos monstruos. Como el mismo hombre dijo, algo del otro lado por fin ha hecho contacto con nosotros. 40 años después de que mandamos la primera señal. No explicó más sobre qué era el otro lado o de dónde salía una cantidad tan grande de bestias. Poco tiempo después se encerró a sí mismo dentro de su mente y dejó de hablar. Hace 2 días la misteriosa figura había vuelto. Esta vez pude ver bien esa cosa. Un largo abrigo de invierno de color negro con una capucha que ocultaba su rostro. Era una mancha negra claramente visible sobre la nieve. Le llamo cosa porque a pesar de lucir completamente humana, no puedo aceptarlo como tal. Lo único distinto ese día fue que algunas personas lo siguieron a los bosques. Casi me voy con ellos. La voz que escuché en mi cabeza era simplemente demasiado atrayente como para ignorarla. Ayer volvió. Una vez más agitó su mano. La gente comenzó a trepar por sus ventanas para seguirle. Algunos simplemente se colgaban del segundo piso y se dejaban caer a la nieve antes de levantarse y atender su llamado.
ignorando sus frías y rotas extremidades. Tuve que retener a Natasha para evitar que lo siguiera. Al parecer, hay gente más susceptible a su llamado. Y ella respondió. Estuve luchando con ella por cerca de 5 minutos. No me golpeó ni me mordió. Ella simplemente estaba empujando su cuerpo silenciosamente hacia la puerta, intentando salir del edificio para seguirle. Le estaba gritando, inclusive la golpeé para tratar que volviera a sus sentidos. Todo mientras sentía cómo la fuerza abandonaba mi ya de por sí debilitado cuerpo. Y mientras todo esto sucedía, casi podía sentir la mirada expectante de la criatura, perforando los sólidos muros y juzgando a Natasha con su mirada, recriminándola por hacerle esperar. Finalmente se fue y Natasha volvió en sí. Casi estalló en llanto cuando me di cuenta que la tenía de vuelta conmigo. Durante la última semana se había vuelto la persona más cercana a mí, casi como una hermana. El verla volver a ser quien era fue un enorme alivio. Pero entonces la fría ráfaga de viento pasó entre nosotros y con terror nos dimos cuenta de que éramos las únicas 2 personas en el apartamento. El anciano se había ido y no se molestó en cerrar la ventana tras él. Simplemente cerramos la ventana. Hoy, la figura misteriosa, el maldito flautista de Hamelin sin duda regresaría. Y esta vez, todos podríamos ser víctimas de su llamado. Así que no teníamos más alternativa que abandonar el barco. No quedaban más de 10 personas en el edificio y todos estábamos listos para marcharnos. Nos habíamos comido toda la comida que quedaba. Ya no tenía sentido cargarla con nosotros. Nos pusimos nuestra ropa más abrigadora para combatir el invierno y nos preparamos todos con armas improvisadas. Algunos afilaron sus escobas, pero yo decidí quedarme con mi hacha. Sigo convencido de que es la mejor arma que tengo. Nos vamos a ir en algunos minutos y Natasha está vaciando la sopa de patatas en 2 tazas, nuestra última comida dentro de este edificio. No sabemos a dónde vamos, pero estoy seguro de una cosa: estaremos más seguros lejos del bosque. Puede que incluso nos desplacemos de un edificio a otro. Después de todo, dudamos que la gente haya cerrado sus apartamentos antes de evacuar. Así que, quién sabe, puede que sobrevivamos. Iremos hacia algún lugar lejos, lejos de los militares, lejos de las criaturas. Estoy seguro que encontraremos la forma. Y si en un futuro no soy mutilado o tiroteado y finalmente tengo un momento para sentarme y contarles lo sucedido con seguridad, se los haré saber. Así que crucen sus dedos por mí y, con suerte, pronto hablaré con ustedes. Gracias por haberte quedado hasta el final. En la descripción encontrarás los enlaces a la historia original y la música utilizada. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos proyectos de este canal. Han escuchado al fantasma de la medianoche. Ya pueden descansar en paz.